Norman Correa, vuelvo a decir, exdiputado de Antioquia y líder de esta subregión del suroeste antioqueño, para que nos cuente cómo van las cosas. Norman Correa, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Un saludo muy especial, Roger, para ti, para todos tus compañeros periodistas, para la audiencia que nos ve a esta hora en Clickracia. Sí, señor. Muchas gracias, Norman, Roger. bueno, para que nos aclare, vuelvo. Yo creo que siempre que lo veo le pregunto esto, pero de verdad es que ustedes son los únicos que la sufren y ustedes son los únicos que saben. ¿Cuáles son las vías, así, de manera muy concreta, muy sencilla, muy fácil de entender, cuáles son las vías 4G que hoy van por el suroeste, cuáles están terminadas o a punto de terminarse y por dónde siguen hoy ustedes sufriendo los rigores de no tener esas vías ya en operación? Roger, son 4 vías. Una es Pacífico 1, que es la que está pendiente, la que tiene más sufrimiento, digamos, para su terminación. La otra es Pacífico 2, que ya está terminada. Esa va de Bolombolo hasta La Pintada. La otra es Pacífico 3, que es la que nos lleva de La Pintada al eje cafetero, que hasta hace poco tenía unos parecigas que eran interminables, pero bueno, ya está también prácticamente terminada. Y la otra es Mar 1, que nos lleva desde Bolombolo hasta Santa Fe de Antioquia y de ahí conecta pues con la vía al mar. Sin embargo, la vía de mayor sufrimiento, como lo decía ahorita, es Pacífico 1, que no solamente quedó, digamos, faltándole entregar pedazos de la vía vieja para poder hacer la ampliación y la terminación, digamos, de la concesión, sino que además hoy tiene unos faltantes económicos que no permiten seguir adelante con ella, y lo que está listo, tristemente, la Agencia Nacional de Infraestructura no lo ha querido recibir. ¿Por qué no? ¿Cómo así? Si está listo, ¿por qué no lo reciben? Roger, por una leguleyada, y me perdonas pues que sea tan enfático en la palabra leguleyada, la unidad funcional 2 de Pacífico 1 va de Camilo C, por donde pasan lo que hoy se conoce como los túneles de Amagá, hasta el intercambiador vial de Titiribí, antecitos de la parcelación La Siria. Esos 13,2 kilómetros están ya listos, están ya revisados por la interventoría, solamente que en un sector de 350 metros hay calzada sencilla, no hay calzada doble. Y la leguleyada es que la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, se pega del contrato y dice que recibe cuando esté listo en su totalidad. Es decir, por esos 350 metros que faltan, no ha querido recibir. Sin embargo, existe una figura contractual que se llama entrega parcial, que podría hacerse uso de ella. Desde noviembre del año pasado, la Concesión Pacífico 1 envió un documento que se llama Acuerdo de Transacción para permitir que se reciba parcialmente, se entregue parcialmente, pero se ponga en operación. Sin que la ANI reciba, le han dicho a la concesión, póngala en operación usted bajo su cuenta y riesgo, pero las aseguradoras no cubren las pólizas de responsabilidad civil extracontractual si no es recibida por la ANI. Entonces, ¿qué hace la concesión? Pues Secura en Salud no abre la vía, está ahí lista, desde julio del año pasado está prácticamente lista, que el 23 de julio era la fecha de entrega, y hoy nos toca transitar por la vía antigua, la vía del siglo pasado, que es la troncal del Café, donde nos están poniendo hoy, con los aguaceros y las lluvias que tenemos, nos están poniendo a correr el riesgo de los derrumbes que se han dado tradicionalmente en el sector de la Sinifaná, en el sector de la Huesera. Entonces, yo no entiendo cómo, teniendo 13,2 kilómetros listos, ya ha dado el visto bueno de la interventoría. Hombre, sí, faltan 350 metros, pero es que hay calzada sencilla, ahí es un pareciga y pare de contar. Y nos ponen a andar por la vía vieja con todos los inconvenientes y las dificultades que tuvimos este fin de semana a propósito de los aguaceros que están cayendo. Norman, un saludo muy especial. Yo siempre pongo como ejemplo las vías del norte, estamos hablando de las vías del NUS, y esto pues ha generado un impacto en el tema de recorrido bastante importante, es reducir inclusive trayectos entre 2 y 3 horas
Por ejemplo, esa vía entre Medellín y Cisneros era horrible, primero porque la malla vial estaba en muy malas condiciones y segundo porque obviamente el tema de accidentalidad por el tema de los vehículos de carga pesada por allí era muy difícil transitar y hoy se puede hablar de una vía con conectividad y movilidad muy fluida. ¿Cuáles son las bondades que ustedes le ven a estas vías para el suroeste antioqueño? Además de todo lo que usted está diciendo acá, obviamente el invierno que genera deslizamientos por esa vía vieja, que me imagino que el tiempo y el recorrido es mucho mayor, pero ¿cuáles son esas bondades que ustedes están exigiendo que definitivamente se abra de una vez por todas, pues estas vías de conectividad, estas vías llamadas como 4G? Oscar Mario, un saludo. Y pues nosotros hoy reclamamos tres cosas esencialmente. Uno, la seguridad vial, es decir, lo que implica hoy pasar por un túnel con todas las condiciones que tiene, digamos, buenas en cuanto a ventilación, seguridad, que no hay derrumbes. Me refiero a los túneles de Camilo C. Y nos tienen andando por la huesera. O sea, el tema de seguridad es esencial. Las vidas que se salvan teniendo la posibilidad de hacer uso de una vía que tiene señalética, que tiene todo lo que corresponde a las 4G, operación, mantenimiento, carro taller, ambulancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es dar un salto cualitativo en términos de seguridad vial, que es muy importante para salvaguardar las vidas de los usuarios. Lo primero. Lo segundo, la ganancia en el tiempo. Es que solo con esos 13,2 kilómetros estaríamos hoy ahorrándonos cerca de 20 minutos o 25 minutos, tanto en el desplazamiento de ida como en el desplazamiento de regreso. Y tres, lo que uno puede ayudar hoy en términos medioambientales es que el gasto de gasolina, la combustión, el gasto de aceite por la otra vía versus lo que generaría, digamos, en términos de reducción de consumo de aceite, de gasolina, de desgaste de los vehículos por la vía nueva, pues en términos ya de largo tiempo genera unos aportes, digamos, medioambientales que no son despreciables. Y amén de todo ello, la competitividad que se genera para la región. Nosotros somos los primeros productores de café, somos los segundos productores de plátano y banano. Hoy crecemos rápidamente y de una manera muy ferviente, digamos, en términos del turismo. Pueblos patrimonio como Jardín, como el municipio de Jericó, con la Santa Madre Laura. En fin, son muchos los beneficios de estas vías nuevas, pero es increíble que, insisto, por una leguleyada, hoy no quieran recibir los 13,2 kilómetros que porque faltan 350 metros a doble calzada. Esa doble calzada se soluciona, digamos, ahí hay un inconveniente técnico que su solución es la construcción de un falso túnel, que es más, ya la concesión, sin haber dirimido contractualmente o jurídicamente el tema de si es culpa suya, si es culpa mía, ya la concesión ya está procediendo en esa solución técnica que es la construcción del falso túnel. Entonces, hombre, de un lado uno ve voluntad, tengo que decirlo en este caso en el lado de la concesión, y del otro lado, porque desde noviembre del año pasado se los estamos pidiendo, en enero de este año que no habían contratado a los abogados expertos, en fin, pero están pegados de la coma y del punto y coma para no recibir la unidad funcional 2, que implica que cuando la reciben tienen que hacer un pago, así sea parcial, pero no han querido proceder en esa dirección y al final los que estamos pagando los platos rotos somos los usuarios de la vía. Doctor Norman, buen día, cordial saludo. Dos preguntas. La primera, ¿por qué ha tenido tantas dificultades esta Pacífico 1? Y la segunda es de entregarse y de subsanarse este problema leguleyo que usted lo califica así. ¿Qué quedaría faltando para que esta doble calzada ya sea una realidad y pueda beneficiar a todos los habitantes del suroeste antioqueño? Javier, muy importante esas dos preguntas y te las agradezco. Lo primero es que Pacífico 1 fue la última concesión de las del suroeste que entró en operación. Fue a la última que se le entregó la concesión y hay que decir que ha habido problemas de diseño, ha habido problemas de entrega. Al inicio habían 6,6 kilómetros que debía construir el Invías y entregarlos a la concesión para la operación. El Invías solamente construyó 3,3 de doble calzada y quedaron los otros 3,3 que hoy sirven de embudo
para los que somos usuarios de la vía. Me refiero a un tramo que hay entre el Rancherito y Primavera, un tramo de 900 metros, y el resto, los otros 2.4 kilómetros, están alrededor de donde hoy queda el peaje de Amagá, que como ustedes ven sigue siendo un peaje vetusto, estrecho, y adicionalmente en calzada sencilla. Esa parte no ha sido entregada a la concesión. Si la concesión termina al 100%, quedan esos 3.3 kilómetros como embudo a calzada sencilla. Entonces, la verdad es que ese es uno de los faltantes. El otro es el intercambiador vial de Primavera. Es decir, cuando uno llega ahí, terminando la variante de Caldas, que si va para Santa Bárbara o si va para Magá, ahí hay un intercambiador vial diseñado con licencia ambiental, pero sin plata. Es decir, no se ha podido ejecutar. Están los 3.3 kilómetros de embudo. Está el intercambiador vial de Bolombolo, que implica la construcción de un puente nuevo sobre el río Cauca para conectar a la provincia del San Juan, los 6 municipios de esa provincia, a las Pacífico 1, 2 y 3, y también para conectarlo a Mar 1. Está el derrumbe que hoy hay sobre la Sinifaná. Esa vía está completamente terminada y nos lleva a un derrumbe que implica la construcción de 2 túneles que todavía no se ha resuelto ni siquiera los diseños de ellos y no se han puesto de acuerdo, digamos, en de dónde va a salir la plata para esa financiación. Esta vía, tristemente hoy, así la terminen al 100%, que no lo van a lograr porque les falta solucionar lo del derrumbe de la Sinifaná, es una vía que seguirá con peros. Y ahí es donde Antioquia ha llamado la atención y ha reclamado al gobierno nacional la voluntad, no solamente de ayudar a terminar, sino de aportar los recursos. Y por eso, permítanme, aunque este es un tema que ya seguramente ustedes han tratado muchas veces, el tema de la vaca no es despreciable porque es un llamado de atención y es un derecho a la solidaridad. A nosotros, a los antioqueños, cuando nos ponen un reto por delante, pues buscamos las soluciones, y lo de la vaca es una fórmula, digamos, para poder acceder a esas soluciones, amén de que el gobierno de voluntad agache el dedo y nos diga que sí y nos ayuden, porque hoy los veo muy retrecheros con Antioquia. ¿No se sienten, Norman Correa, ustedes muy impotentes? Cada 8 días, a toda hora, insistan, molesten, pongan el dedo en la llaga y no pasa nada. Sí, Roger, es una sensación entre dolor, impotencia, impaciencia, cansancio. Uno no entiende cómo no hay... El gobierno nacional ha dicho que en Antioquia se ha invertido la mayor cantidad de plata en vías 4G, y es cierto. Pero Roger y queridos amigos periodistas, no es lo mismo construir una vía de 4ª generación donde se necesitan túneles y viaductos en medio de la geografía montañosa que hoy tenemos, amén de que esas montañas son hermosas y nos dan agua y nos dan café y nos dan de todo, pero en medio de esa geografía tan compleja que tiene Antioquia, no es lo mismo que construirla en el Valle del Cauca o en las sabanas de Córdoba. Créanme que los costos no son los mismos. Por eso es que ha implicado mayor erogación de presupuesto nacional para las vías en Antioquia. No es que Antioquia sea preferida, es que la dificultad de nuestras montañas implica que para aplanar las vías, lo que ahorita contaban con la ida hacia la costa atlántica por Vinus, por las vías del NUS, nos estamos evitando hoy en el norte no solamente el Alto de Matasanos, sino el Alto de Ventanas, y es justamente la intención de las 4G aplanar para tener una mayor conectividad, más ágil, más rápida, y una competitividad de los territorios, y pareciera que en eso no nos quieren ayudar. Por lo menos así lo sentimos en el suroeste de Antioquia, donde siendo cafeteros, teniendo turismo, creciendo en agroindustria, hoy el gobierno nacional pareciera, permítanme lo digo, que nos está cobrando factura política. Ah, ¿usted también piensa eso? Sin duda, Roger, sin duda, y más cuando en el suroeste de Antioquia pues ha sido una región que no votó por el presidente Petro, votó en otra dirección distinta, pero seguimos siendo colombianos, seguimos siendo antioqueños. Es que uno es candidato de unos en las elecciones, pero luego ya es gobernante o mandatario de todos, y me parece que al suroeste nos están pasando la factura. Pero esa insistencia en que el presidente Petro tiene una actitud de retaliación con Antioquia, que lo plantean abiertamente el gobernador Andrés Julián Rendón, lo plantea abiertamente el alcalde de Medellín, este último con más pugnacidad.
y ustedes pues haciéndole eco, eso antes no genera más problemas. Eso no es, ustedes, yo creo que lo hablamos en la anterior conversación que tuvimos, antes de que se llevara a cabo el encuentro de dirigentes del suroeste, que lo que se debía hacer era sentarse a la mesa y acercar las partes. ¿No es esa la salida? ¿O es que definitivamente ya aprobaron también esa y tampoco? Roger, en la política hay que decirse las cosas de frente, de manera respetuosa, de manera franca, de manera sincera, pero también tener la grandeza y la magnanimidad para posibilitar acuerdos. Es que incluso uno puede estar en desacuerdo y lograr un acuerdo en lo que estamos en desacuerdo es bienvenido en política, ¿no es cierto? Es decir, sí, en qué no nos ponemos de acuerdo, pero aquí hay asuntos de país en términos de competitividad, de conectividad, no solamente del tema del presupuesto para Antioquia, es un tema de la competitividad y la conexión del suroccidente del país, del Chocó, con los puertos, no solamente de la costa atlántica, sino los puertos de Urabá. O sea, lo que propone Antioquia en términos de la terminación de las vías 4G no es un solo asunto que le atañe al beneficio de Antioquia. Por supuesto que a los que hacemos recorridos cortos, digamos, entiéndase Medellín, Jericó, Medellín, Jardín, Amagá, Medellín, pues nos sirve, pero terminan tremendamente beneficiados los de Cali, los de Popayán, los de Manizales, los de Pereira, los de Armenia, porque es que por ahí también transita la carga hacia los puertos, que próximamente pues tendremos los de Urabá, y a los puertos también de la costa atlántica, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Roger, esa es pensar en el país más allá de las triquiñuelas o las distancias políticas, pero hay que ponerse de acuerdo en términos de grandeza y de dirigencia política en esos asuntos fundamentales. En el pasado debate político que hubo en el Congreso de la República, tanto en Cámara como en el tema de Senado, en la Comisión Cuarta, que fue liderado incluso por unos senadores antioqueños, el ministro de Transporte en la mañana se comprometió y en la tarde-noche ya estaba barajando el tema y estaba modulando, por ejemplo, para los temas de 650.000 millones de pesos para la terminación del tramo 2 del túnel del Toyo o de esta vía al mar. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es la seriedad? Además, porque hay una cosa que hay que decirle aquí, el actual ministro de Transporte, que era presidente de la ANI, lo tiene absolutamente claro. A mí me sorprendió cuando en septiembre del año 2022 vino a Antioquia, vino al recinto de la Asamblea del Departamento y dijo ahí, el señor ministro dijo, si no se terminan las vías 4G en Antioquia, la inversión gigante que ha hecho el gobierno nacional de 12 billones de pesos en Pacífico 1, 2 y 3, la tasa interna de retorno de esos proyectos no va a dar. Por lo tanto, es compromiso y necesidad terminarlas. Eso lo dijo siendo presidente de la ANI, lo dijo en el recinto de la Asamblea de Antioquia el 15 de septiembre del año 2022. Y luego ya como ministro, entonces se patrasea, dice que es que se le ha invertido mucho a Antioquia, que hay que invertirle a otras regiones, cuando él tiene clarísimo que si no se terminan las vías 4G en Antioquia, la tasa interna de retorno de esa inversión del gobierno nacional no va a tener el retorno esperado, Roger. Por eso que usted plantea tan claramente, Norman Correa, es que uno se niega a creer en esa animadversión. Bueno, puede ser uno tan tosudo, pues, que viendo esa realidad que usted plantea, que no es que vengándose o desquitándose de una región como Antioquia, ya simplemente se cumpla o se satisfaga su pretensión política, que es esa, la de la venganza, a sabiendas que está afectando a todo el país. No entiendo, de verdad, no me cabe en la cabeza que se tome en ese sentido una decisión de retaliación con esa explicación tan clara que usted da. No me cabe en la cabeza. Yo creo que mucha gente no, solamente el que tiene en la cabeza Norman, y usted pues político, pero tengo que plantear abiertamente, solo el que tenga intenciones políticas en la cabeza, más allá de lo administrativo, no acepta esa afirmación. Roger, uno puede ser político y tener intencionalidades, pero uno con los números y con la técnica no se pone a pelear. Cuando hay claridad en que hay conveniencia para el país en terminar esas obras y esas vías, pueden haber dificultades presupuestales y uno las entiende, venga, esta plata en tanto tiempo, miremos el plan plurianual de inversiones, eso uno lo entiende porque la plata no está pues a manos llenas, pero cuando el ministro
como presidente de la ANI vino, y es más, hizo visita en terreno, se fue, estuvo en los peajes, en fin, él lo tiene clarísimo, pero luego hubo una especie de, Roger, de freno de mano, hubo una especie de pongan lo de Antioquia en stand-by, y ahí es donde nos hemos resentido, Roger, porque la necesidad está, el entendimiento está, los números están, uno no pelea con los números, Roger, ponerse a pelear con las matemáticas de cómo se beneficia el país en lo económico, en lo ambiental, en lo social, en la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando esos indicadores se resaltan en términos de terminar las obras, uno con eso no pelea, pero aquí la verdad es que sí hay un freno de mano, yo no sé si viene de parte del presidente de la República o de dónde viene, pero hay un freno de mano con Antioquia. Y hoy, Roger, hoy que estamos nosotros viendo todos los municipios y los departamentos en temas de construcción del plan de desarrollo, debo decirte, Roger, porque lo he palpado en las distintas visitas que he hecho por los municipios de Antioquia, que los planes de desarrollo se están fundamentando en términos de financiación o con recursos propios o con recursos de empréstito. En Antioquia en general, los alcaldes están viendo lejana la posibilidad de cofinanciación de parte del gobierno nacional. Y esa es una sensación que tú como periodista, ustedes como periodistas, la pueden palpar entrevistando a los alcaldes de las distintas subregiones y si quieren les preguntan, ¿cuánta plata de su plan de desarrollo, de su presupuesto va a ir a gestionar el gobierno nacional? Y realmente ellos lo están viendo, lo están poniendo en la línea de base más bajita, porque hoy hay una sensación de que para Antioquia no hay ni ayuda ni recursos. Doctor Norman, sin embargo, lo de Pacífico 1 está más que justificado el impacto que tendrá de manera positiva para el comercio, la economía del sureste antioqueño. Pero uno viendo el trazado, uno queda de alguna manera decepcionado, y se lo digo con todo respeto porque vuelven y dejan al Chocó prácticamente anulado, es decir, no hay una conexión directa con Chocó, no sé si fue que no se pensó, esos municipios de ese sector del suroeste antioqueño también están un poco aislados de esta conexión. ¿Usted cómo ve eso? Javier, qué bueno que te has dedicado a mirar el trazado. Ese trazado fue desarrollado por Interconexión Eléctrica S.A. ISA. Recuerdo yo en la Asamblea de Antioquia en el año 2011, cuando el doctor Luis Fernando Alarcón, presidente de ISA, fue y nos presentó a los diputados de aquel momento el trazado. Efectivamente, el Chocó hoy tiene una vía nacional que nos conecta, que todavía no está incluso terminada, que ha tenido dificultades en el sector del Carmen de Atrato, pero es una vía nacional, digamos, que te conduce por Ciudad Bolívar, te conecta luego al Carmen de Atrato y de ahí pues ya te sigues hacia Quibdó. Esa vía no es una vía de cuarta generación, es una troncal nacional, sí, está, digamos, en unas condiciones operables. Obviamente respecto a las vías 4G va a quedar pues en menor condición técnica, pero esa vía hoy se mantiene, todavía está en etapa, digamos, constructiva y conecta de Chocó a Antioquia en el municipio de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar hace parte de la provincia del San Juan, de esos 6 municipios del San Juan que quedaron alejados de las 4G, porque el centro de las 4G en el suroeste de Antioquia es Bolombolo. Todo pasa, llega, va y viene por Bolombolo, ¿no es cierto? Tanto para ir hacia el occidente, es decir, Santa Fe, Antioquia, como para ir a La Pintada, como para venir a Medellín. La conexión de Chocó y la de los municipios de la provincia del San Juan, que son 6, Jardín, Andes, Hispania, Betania, Salgar y Ciudad Bolívar, ahí a esos municipios les toca andar por una vía departamental, excepto a Bolívar, que sí anda por la vía nacional, por una vía departamental, una vía que es operable, pero no tiene pues las condiciones de las 4G. Seguramente la demanda que irá a generar el paso, digamos, de lo que hoy se está previendo conectar entre Jardín y Río Sucio Caldas, que se está pavimentando, y Caramanta y Supía Caldas, que también se está pavimentando, esa conexión con el eje cafetero hará que en algún momento haya la necesidad de ampliar esas vías y por supuesto el tema con Chocó, que hoy tiene una vía en mejor condición, esa troncal nacional, pero que no es de la calidad de las 4G sin duda. Bien. Norman Correa. El promedio diario, esperemos que pase después. Ya.
Pues esperemos, Norman, que una próxima conversación con usted sea de verdad para decir que bien, gracias, estamos listos, que llevamos mucho tiempo conversando sobre esas vicisitudes que ustedes están sufriendo. Pues esperemos que así sea. Norman Correa Betancur, líder del suroeste antioqueño y exdiputado de Antioquia. Mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros, Norman. A ustedes, mil gracias. Los felicito por este programa Clickracia, que me gusta el formato, me gusta la cantidad y la calidad de la información que nos entregan a nosotros, los que consumimos información de buena calidad como la que ustedes entregan. Muchas gracias. Qué tan bueno, Norman Correa. Gracias por hacernos el comentario.